Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos nuestra 11ª semana de clases virtuales y hoy vamos a poner atención especialmente en aquellos aspectos del cambio lingüístico vinculado con la oralidad, es decir, los aspectos de la fonética y la fonología. Eh, Primeramente, vamos a hacer un repaso de algunos contenidos y luego vamos a ir introduciéndonos en este campo de la fonética histórica. Recuerden que siempre que hablamos de fonética histórica, hablamos de un campo que está en construcción, de un campo que tiene sus particularidades, que ya hemos dicho. Entre ellas, una de las más importantes es que todos los registros de la oralidad lo tenemos a partir de la escritura y por lo tanto nuestras observaciones siempre tienen que ser cuidadosas. Comencemos entonces nuestro repaso. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es el concepto de fonema como una unidad de sonido articulado. Esta unidad es una unidad mínima porque es la mínima expresión fonética de una lengua y es distintiva en el sentido de que el cambio de un fonema puede provocar también cambios en el sentido. Ya vamos a ver en un ejemplo a continuación. Lo importante aquí es recordar también que en la lengua castellana o en la lengua española podemos identificar dos grupos de fonemas. Los fonemas vocálicos, en los cuales la columna de aire pasa sin ningún obstáculo por los órganos fonadores y se provoca el sonido mediante la aproximación mayor o menor de las cuerdas vocales que vibran siempre. Es decir, las vocales españolas, las vocales castellanas son siempre sonidos que producen vibración de las cuerdas vocales. Por otro lado, tenemos otro grupo de sonidos que se llaman consonánticos. Si nos atenemos a la etimología de esta palabra, nos lleva a la idea de que suenan, es decir, suenan en conjunto con las vocales. En este sentido, la etimología nos ayuda a pensar este tipo de fonemas, pero también es importante tener en cuenta que hay muchos de ellos que tienen una articulación muy similar a las vocales, que son sonoros, que son fricativos y que por lo tanto en el transcurso de los tiempos es muy probable que muchos de esos sonidos que en su origen fueron consonánticos, sufran algunas alteraciones y se transformen en sonidos vocálicos. Ya lo veremos en los respectivos ejemplos. En relación con las consonantes, sabemos que estas se caracterizan por la zona en la que se produce la sonoridad y así tenemos las consonantes nasales y las consonantes orales, según esos sonidos se produzcan en la cavidad nasal o en la cavidad bucal. Por otro lado, también tenemos en cuenta el modo de articulación, es decir, cómo se produce el paso del aire a través de los órganos fonatorios. Si el paso del aire es obstruido y luego soltado, decimos que se tratan de oclusivas. Si por el contrario el paso del aire se hace mediante un estrechamiento de los órganos articulatorios, pero dejando pasar esa corriente de aire, hablamos de fricativas. Cuando hay un proceso oclusivo seguido de un proceso fricativo, estamos hablando de las africadas, y luego también tenemos otros grupos un poco más reducidos que son el de las laterales y vibrantes. Estas dos últimas se consideran que pueden formar grupos consonánticos con las otras consonantes, sobre todo con las oclusivas,
y se llaman laterales porque la lengua se apoya sobre la zona de prepalatal y deja salir el aire por los costados de la lengua, y las vibrantes porque se produce precisamente un rebote del ápice de la lengua en los órganos articulatorios. Según el punto de articulación, es decir, el contacto de los órganos fonadores, donde principalmente tenemos la lengua como el órgano móvil, podemos clasificarlas en bilabiales, labiodentales, linguointerdentales, linguodentales, linguoalveolares, linguopalatales y linguovelares. Generalmente, en todo este grupo en los que interviene la lengua, el nombre se reduce, se abrevia directamente hacia el punto en donde se apoya la lengua. Es decir, tendríamos interdentales, dentales, alveolares, palatales y velares. Finalmente, y como una combinación de todas estas, y combinadas, perdón, con todas estas posibilidades, tenemos el rasgo de sonoridad, que permite distinguir entre sonidos consonánticos en los que vibran las cuerdas vocales y con sonidos consonánticos en los que no vibran las cuerdas vocales. Y así tenemos sonoras por un lado y sordas por el otro. De esta combinación de factores y de elementos surge todo el abanico de posibilidades que disponemos en nuestra lengua. Bien, otros conceptos claves que tenemos que tener en cuenta son el de fono como realizaciones concretas dentro de las variantes fonéticas, y corresponde precisamente a esas posibilidades de realización de cada fonema según el contexto fonológico. Muchas veces hay fonemas que son de carácter oclusivo, pero en un contexto determinado no se produce esa oclusión, sino que se tienden a ser fricativo. Por ejemplo, esto sucede con las oclusivas en contexto intervocálico. Otro concepto clave también es el de sílaba, porque es una unidad mínima entonacional, y esto tiene que ver con los refuerzos de entonación o los refuerzos de articulación que se ponen sobre determinadas partes de la palabra. Si decimos que hay acento, hablamos de sílaba tónica, y si decimos que no hay acento, hablamos de sílaba átona. Esto es muy importante para que revisemos luego los aspectos vinculados con el cambio lingüístico. En relación con las sílabas átonas, podemos decir también que se llama postónica a la que se encuentra luego de la sílaba tónica, o pretónica a la que se encuentra en la posición anterior a la sílaba tónica. En cuanto a la distribución del acento, ustedes saben que tenemos tres grupos de palabras en español. Empezando teniendo en cuenta del final de la palabra hacia adelante, tenemos oxítonas, o llamadas también agudas, en donde el acento recae en la última sílaba; paroxítonas, en donde el acento recae en la penúltima sílaba; y proparoxítona, en donde el acento recae en la anterior a la penúltima sílaba. Acá tenemos algunos ejemplos: mágico, abeja y papel. Ahora, para continuar con nuestro repaso, vamos a abordar algunas reflexiones, o vamos a mirar nuevamente el alfabeto fonético de la Revista de Filología Española, que propone una serie de signos para representar fonéticamente las palabras de nuestro idioma.
Este alfabeto fonético es el que ustedes quizás ya han manejado en otras asignaturas, pero van a ver que aquí hemos agregado algunos otros fonemas que una parte de la crítica considera fonemas desaparecidos, que corresponden a un grupo de fonemas que se utilizaban en la época medieval, pero nosotros los hemos incluido porque sabemos que esos fonemas vuelven a aparecer con otra grafía y en otros contextos en el español actual, y sobre todo en el español que no es peninsular. Bien, este es el cuadro que ustedes manejan. Como verán, están organizados por grupos de consonantes en esta fila. Se van colocando se va estableciendo el modo de articulación, y aquí en esta parte superior se va anunciando el punto de articulación y la diferencia entre sordas y sonoras. De esa combinación de este cuadro van surgiendo algunas particularidades que vamos a ir observando. En primer lugar, fíjense, se encuentran las bilabiales. En primer lugar, entonces tenemos las bilabiales, en las cuales se aproximan como órganos articuladores los dos labios, y aquí en este conjunto tenemos la sorda y la sonora, que son las oclusivas prototípicas P y B, y como una realización alofónica tenemos este fonema que representa una variación fricativa del fonema oclusivo, generalmente en posición intervocálica. Precisamente es ese contexto de vocales el que influye. Ya vamos a ver cuáles son los fenómenos que están activándose aquí, pero hay un influjo, una influencia de esa sonoridad y de esa forma de articulación de las vocales que influye sobre las consonantes. Y luego tenemos el otro sonido consonántico bilabial nasal. Pasamos a las labiodentales, en la cual solo tenemos, en este apartado solo tenemos un fonema, el labio dental sordo. Y bueno, en este cuadro también representamos un alófono que se da en determinados contextos. Seguimos ahora con las dentales. En el campo de las dentales encontramos otra vez el grupo de oclusivas que se oponen por el signo de, acá tenemos, se oponen por el signo de sonoridad, es decir, una es la sorda y otra es la sonora. Estos son los que van formando, fíjense, si lo relacionamos con lo que acabamos de decir, estos son los que forman los pares mínimos. Bueno, bajamos un poco más en el cuadro y aquí nosotros, estas que están señaladas con amarillo son las que hemos agregado nosotros. Aquí tenemos un par, también un par un par mínimo de consonantes que se diferencian por el rasgo de sonoridad, y del que ya hemos hablado en otra oportunidad cuando analizábamos el texto de El diálogo de la lengua. Estas, fíjense, están en el campo de las africadas, es decir, se cierra el órgano articulatorio y luego se permite el paso del aire. Entonces tenemos este sonido sordo, que se representa con esta letra que está en amarillo, y tenemos esta variante
sonora que se representaba en la época medieval con esta letra que está en amarillo. Estos fonemas son, como ya lo hemos dicho, el fonema ts y el fonema z. Ts, z. Es decir, uno sin vibración de las cuerdas sonoras, de las cuerdas vocales, perdón, y otro con vibración de las cuerdas vocales. Sigamos repasando el cuadro y vamos hacia la zona de las interdentales. En la zona de las interdentales tenemos un solo fonema, que es este fonema linguo-interdental, que es un fonema muy característico del español peninsular. Es la Z, ese sonido Z, que es muy característico de esa región. También aparece en otras lenguas peninsulares, pero se ha perdido en el español en América, por ejemplo, porque se ha simplificado. Fíjense que esto ya lo vamos a ver, se ha simplificado o se ha desplazado hacia una zona articulatoria que es la siguiente. ¿Ven? La Z se ha desplazado hacia una posición posterior y por eso se va a neutralizar, y nosotros en América usamos simplemente el sonido linguovelar. Luego tenemos, vamos a la zona, linguoalveolar. 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 En este punto sabemos que la lengua se apoya en la zona posterior de los dientes, antes del paladar, y tenemos dos fonemas, una versión sorda, AS, y una versión sonora, que es en la representación gráfica actual es la misma letra, pero hay un pequeño matiz cuando la S se pronuncia en un contexto en el que no está rodeada de consonantes sonoras. Cuando se rodea de consonantes sonoras, como en desde, hay una cierta sonoridad que se contagia por la proximidad con esta consonante. En la época medieval, observen, es el mismo fonema que en la época medieval se representaba en situación inicial con una sola S y con doble S en el centro de la palabra. Por eso quiero decir el sonido sordo, mientras que esa S sonora aparecía a final de palabra o en posición central de palabra, representada con una sola S. Para resumir, cuando ustedes vean en textos antiguos o en textos medievales esta distinción, sobre todo en el interior de palabra, entre una doble S y una simple S, estamos hablando de este sonido sordo frente a este sonido sonoro. Yendo un poco más abajo en el cuadro, fíjense, tenemos varias representaciones, varios fonemas que se pronuncian en esta zona previa al paladar: el sonido nasal, el lateral, el vibrante simple y el vibrante múltiple. Luego, el cuadro que ustedes manejan salta de la posición alveolar a la posición palatal. Pero aquí nuevamente nosotros hemos hecho una intervención y hemos agregado esta posición linguo-prepalatal, es decir, una posición entre el alveolo y el paladar, donde se pronunciaba este par mínimo. Otra vez, bueno, acá tenemos el par mínimo de S, 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 y acá tenemos otro par mínimo que se asocia a la pronunciación medieval. Este es un fricativo, entonces tenemos ellida, sin vibración de las cuerdas
sonora y con vibración de las cuerdas vocales, perdón. Cornella, mugier. ¿Ven? Son sonidos que se van asemejando mucho a otros sonidos de la lengua y por eso se van neutralizando. Este sonido sobre todo me interesa, el de Eshida, porque es precisamente el que va a seguir utilizándose, sobre todo en el contexto rioplatense, en situaciones donde tenemos la escritura de esta letra, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes quieran pensar en este fonema medieval, pueden pensar en la pronunciación rioplatense de la palabra calle, es decir, calle. Entonces, eso les puede orientar en la forma de pronunciación de estos fonemas medievales. Bien, avanzamos ahora hacia la zona palatal. En la zona palatal se pronuncian principalmente estos sonidos africados, el sordo ch, el sonoro j, y también el nasal y un lateral ñi, yi. Este grupo de sonidos, bueno, aquí con rosa están marcados los alófonos de estos. Cuando se encuentran en situación intervocálica, donde no es posible la pronunciación africada, es decir, el corte del aire y luego la expulsión del aire. Pero a lo que yo quería, en lo que yo quería hacer foco es precisamente en que todos estos sonidos que se van produciendo en la zona palatal son muy importantes de tener en cuenta porque no existen en la lengua latina. Y entonces aquí podemos ver cómo el español o el castellano ha ido generando a lo largo de ese proceso de infancia de la lengua una serie de fenómenos fonéticos que ya vamos a estudiar en particular, pero principalmente van a ver que esos fenómenos fonéticos son los que han dado origen a este grupo de consonantes palatales que no existían en la lengua romana. Sobre el origen de esta pronunciación o de este fenómeno no nos vamos a detener demasiado porque probablemente sea un fenómeno de sustrato, es decir, por influjo de las lenguas que estaban antes de la época romana, sobre todo por influjo, por ejemplo, del vascuence o del euskera, que tiene muchos de estos sonidos. Finalmente nos retrotraemos a la parte posterior de la cavidad sonora y nos vamos al campo de las velares, que corresponde a lo que nosotros llamamos el paladar blando. Si ustedes exploran con su lengua el paladar, van a ver que hay, con la punta de la lengua recorren el paladar, van a ver que hay una parte rígida y hay una parte blanda. En esa parte blanda choca la columna de aire para producir estos tres fonemas. De nuevo, un par mínimo de oclusivas que se distinguen por el rasgo de sonoridad. Y luego tenemos este otro fonema de carácter fricativo sordo que vamos a ver se va a producir también por atracción de esta zona velar de otros sonidos que están en otra posición de la cavidad articulatoria. De esto ya vamos a ir viendo los ejemplos en cada caso. De esta manera queda el cuadro completo o más o menos completo de las consonantes en español. Para que tengan una visualización más clara de lo que se representa este cuadro,
he tratado de transferir este esquema dentro de un esquema de la cavidad bucal, que sería esto. Es decir, fíjense, acá tenemos un corte de la cavidad bucal y observen dónde se producen los distintos fonemas. Acá tenemos la zona bilabial, los 3 fonemas bilabiales. Luego tenemos los fonemas fricativos pintados en azul. Los rojos son los fonemas oclusivos. Fíjense. Entonces los bilabiales, los que se producen con intervención de los dientes, ya sea que la lengua se ponga en la parte de atrás del diente, como en la T y D, o ocupe otro lugar, como sucede en otros, sobre todo en este fenómeno, en este fonema que no tenemos, no usamos en el español americano. Luego en la zona del alveolar tenemos estos fonemas, y luego en la zona palatal los fonemas que son totalmente nuevos en relación con el latín. Les voy a agregar el signo diacrítico. Y finalmente en la zona velar estos 3 fonemas. De alguna manera este esquema, este gráfico pretende trasladar el esquema simplificado, obviamente, de lo que sucede con las consonantes en la cavidad bucal. Ahora también tenemos que repasar la articulación de los sonidos vocálicos. Los sonidos vocálicos se diferencian por la zona en la que hacia la que se dirige el aire, la columna de aire, y la apertura de la boca. Entonces, en este sentido tenemos vocales anteriores, la I y la E, porque se producen en la zona más cercana a los labios. Tenemos una vocal media, porque la articulación se produce justo en esa zona a la altura del paladar duro. Y tenemos vocales posteriores, la U y la O, porque la articulación se produce en la zona más cerca al paladar blando. A su vez, de acuerdo a la apertura mayor o menor de la cavidad bucal, podemos distinguir las vocales cerradas, o sea, es un nuevo agrupamiento porque se estrecha la cavidad bucal. Las vocales medias, porque hay una apertura un poco mayor de esa cavidad bucal, y la única vocal abierta que tenemos en español. Esto determina ese famoso esquema del triángulo de las vocales, que es importante que ustedes lo tengan presente y lo registren en algún lugar, porque ya vamos a ver que hay una tendencia, una especie de ley de atracción, por decirlo así, que hace que se aproximen las vocales que se encuentran en situación cercana en este diagrama. Entonces, podemos definir que la I es una vocal cerrada anterior, la E es una vocal media anterior, la A es una vocal media abierta, la O es una vocal posterior media y la U es una vocal posterior cerrada. Esto es importante porque esta situación va a dar lugar a una serie de agrupaciones de las vocales en las sílabas,
lo que va a determinar la aparición de determinados grupos de vocales que se conocen como diptongos, es decir, la confluencia de dos vocales en una misma sílaba y articuladas entre sí. En español tenemos los siguientes diptongos. Fíjense que aquí yo ya he representado fonéticamente estas vocales como semiconsonantes. Esto es muy importante poder recordar este tipo de representación de los diptongos, porque las semiconsonantes van a producir una atracción hacia la consonante y en el cambio histórico van a producir la aparición precisamente de sonidos consonánticos en donde había sonidos vocálicos. Esto es importantísimo que lo recuerden, porque si no, después es muy difícil explicar esos otros o explicarse esos otros fenómenos que vamos a ir viendo. Entonces, estos diptongos ye, ya, yo, wa, we, wo, van a provocar como les dije, ven, una atracción consonántica. Esta semiconsonante que llamamos yod va a provocar casi todas las consonantes palatales que tenemos en español, es decir, que es un fenómeno súper importante. Y el sonido wow, que es esta U semiconsonante, va a provocar en muchos casos la aparición de una consonante fricativa bilabial o velar. Por ejemplo, tenemos la palabra huevo, que se inicia con este diptongo, y probablemente en algunas realizaciones puedan escucharse que aparece una consonante como huevo. O en la... Bueno, ya vamos a ver otros ejemplos. Luego tenemos los diptongos decrecientes. Aquí voy a tener que agregar el signo para indicar que son semivocales, que es esta especie de arquito debajo de las vocales. Entonces tenemos los diptongos decrecientes ai, ei, oi, au, eu, ou, en donde el caso precisamente se invierte. Es decir, al ser una semivocal, lo que va a hacer es atraer las consonantes hacia el campo de las vocales y van a producir algunos fenómenos que caracterizan a nuestro idioma castellano. Esto de nuevo, tenemos estos casos son casos de yod y waw semivocal o vocálica, y en general van a producir, como les digo, cerrar la vocal. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Cuando avancemos un poco más y yo les haga referencia a esta situación, lo van a recordar. Luego tenemos estos diptongos que se llaman homogéneos porque están formados por dos vocales cerradas, como el diptongo yu, wi. Acá también tengo que agregar el signo de semivocal en esta segunda versión, y también va a provocar la aparición, sobre todo en este caso y en este, la yod de carácter semivocal, sobre todo en este lugar, va a dar lugar a una palatalización del entorno fonético. Pero todas estas cuestiones las vamos a ver bien específicamente. Esto es solamente para que ustedes observen
y tengan en cuenta cuáles son las situaciones fonéticas o las situaciones fonéticas que van provocando luego la posible aparición de cambios en la pronunciación. Bien.